Cuando empecé a trabajar como ingeniera de obra, yo pensaba que negociar era poner mi mejor voz masculina, hablar alto o más alto de lo que yo hablaba y mostrarme bien pasivo-agresiva. También pensaba que negociar servía solo para aumentar tu sueldo y que como yo en ese momento ganaba bien, no era tan necesario aprender a hacer eso que se veía tan incómodo. Y si soy un poco sincera también conmigo misma, creía que las personas o eran buenas negociando o no lo eran, y ya, como si fuese un rasgo de la personalidad. No sabía en ese momento que es una habilidad que se puede mejorar, perfeccionar y aprender, sin importar, digamos, cuál es nuestro nivel actual o qué es lo que hacemos hoy en nuestra vida. Mi objetivo en este episodio es que vos no tengas que pasar por todos esos años que yo pasé haciendo prueba y error para lograr mejorar tu vida de formas que son realmente inimaginables. Y algo importante a remarcar es que no se trata solo de cobrar más, se trata de crear libertad real con tu trabajo y en tu vida. Negociar también se trata de saber comunicarnos para lograr nuestra versión de éxito y libertad reales. Ya sea que para vos el éxito sea trabajar 4 días a la semana, ganar 90K, poder jubilarte con 50 años o trabajar remoto 2 meses al año, ese es tu wealth, esa es tu riqueza. Antes de pasar a las definiciones necesarias y a los pasos concretos para poder arrancar a negociar con mayores posibilidades de éxito, quiero contarte por qué yo empecé a querer mejorar mis habilidades de negociación. Como ya te dije recién, tenía un buen sueldo y no me interesaba aprender a negociar para ganar más. Pero había algo que sí quería y era que me tomaran en serio. En la obra muchas de las veces yo era la única mujer en la sala y encima era muy chica. Eso hacía que no me tomaran para nada en serio. Hoy entiendo que lo que me faltaba era saber manejar mi estatus, o sea, mi reputación. Cuando yo tenía que manejar gente o tenía que pedir que hiciesen algo para mí, sentía que no se me respetaba. Intenté todas las estrategias de negociar como hombre, negociar como matona de discoteca, negociar como mis jefes, y seguían sin funcionarme. Este fue mi primer encontronazo con la negociación en sí y con la necesidad de querer aprender a mejorar. Pero hasta acá mi relación con aprender estas skills fue bastante, digamos, light. No fue hasta después, cuando me mudé a Alemania y cambié de carrera a marketing, que sentí una necesidad mucho más real de mejorar. Porque para mí de golpe la negociación se volvió más una necesidad para el ego que algo nice to have, algo que estaría bueno tener. ¿Por qué? Porque en mi cambio de carrera, y esto lo conté en el episodio 2 del podcast, mucha gente no me tomaba en serio, no confiaban y hasta me metían miedos sobre la decisión que yo estaba tomando. Me decían que me estaba rebajando y que nunca iba a conseguir tener un buen sueldo como podría tener si trabajase como ingeniera en Alemania. Spoiler alert, en solo 2 años de empezar en marketing ya tenía más sueldos y beneficios que muchos ingenieros que conozco personalmente en Alemania. Pero bueno, esa motivación, esa nafta de demostrar que todos estaban equivocados, me llevó a mejorar cada vez más mis estrategias, a probar distintos ángulos, a iterar, a jugar básicamente en distintos escenarios hasta lograr masterizar esta habilidad. Y lo que a mí me llevó a la mejora continua fue eso, básicamente, la práctica, negociar muchísimo diferentes escenarios, diferentes condiciones, diferentes situaciones e ir llevando un registro de eso que iba haciendo. Y de esto vamos a hablar más adelante. Seguro te preguntas a esta altura qué es negociar. Y si no te lo preguntas, creo que es importante arrancar por ahí antes de entender por qué las mujeres negociamos menos o por qué nos negamos a negociar. Me gusta siempre hablar de que no es negociar. Negociar no es pelear, no es algo que sucede solamente cuando queremos pedir más sueldo, no es algo grande, imponente e importante por default. Hay micro negociaciones y hay macro negociaciones. Tampoco es imponer o intimidar. Y por sobre todo, negociar no es regatear. Por Dios, yo detesto regatear. Lo odio. O sea, siempre digo que prefiero viajar a Islandia y que me cobren 20 euros una cerveza, pero saber que eso es lo que vale la cerveza en ese lugar y que no me están cagando ni yo los estoy cagando, que ir a Marruecos, por ejemplo, y tener que bajar el valor hasta que la cerveza me salga 1 euro y yo no sepa si estoy cagando a la otra persona. Odio muy fuerte regatear. La diferencia principal es que en el regateo nos centramos en el precio.
En cambio, la negociación, como vamos a ver, implica primero planificación, luego estrategia y creación de valor. Y esto es lo más importante. Habiendo visto que no es negociar, entonces te cuento que sí es negociar. La negociación es la estrategia que ponemos en funcionamiento cuando dos o más partes interesadas en un asunto acuerdan unas ciertas pautas y buscan un acuerdo que satisfaga los intereses de cada uno de ellos. Toda conversación en la que tengo algún tipo de interés es una negociación. Negociar es básicamente influir en una decisión que te afecta de alguna manera. Y aunque vos no te prepares ni percibas a esa conversación como una negociación, igualmente estás negociando si en esa situación se están estableciendo condiciones o pautas que te van a afectar a vos de alguna manera. Solo que vos estás aceptando las decisiones que toma tu contraparte sin que vos tengas ni voz ni voto. Por ejemplo, cuando se discuten las responsabilidades de un proyecto, aunque vos no lo tomes como una negociación, sí lo es. Negociamos absolutamente todo el tiempo, incluso con nosotras mismas y con nuestra cabeza. El otro día me invitaron a un podcast y me preguntaron qué perdemos las mujeres cuando decidimos, conscientes o inconscientemente también, no negociar. Y también me preguntaron por qué las mujeres negociamos mucho menos que los hombres. Vamos a arrancar por esta segunda pregunta. El principal tema es que a las mujeres nos enseñaron desde chicas a portarnos bien, a bajar la cabeza, a aceptar las oportunidades, a no incomodar. Y esto obviamente varía de familia en familia y dependiendo de la cultura, pero en general y en culturas occidentales en las que las mujeres ya estamos expuestas al desarrollo profesional y a un futuro independiente, las mujeres seguimos siendo educadas en esta línea. Y si no es en nuestra familia, igualmente lo es en las instituciones. Entonces, como creemos que la negociación es un conflicto o una confrontación, preferimos evitarlas porque no queremos justamente incomodar ni arriesgarnos a romper una relación. También es una realidad que mientras que a la mayoría de los varones se les incentiva para que jueguen de una manera más confrontativa, rompiendo cosas y siendo más ambiciosos, a las mujeres se nos lleva mayoritariamente a jugar de manera conservadora, con juguetes que son más de cuidado que de confrontación o riesgo. Nosotras no chocamos autitos, a nosotras nos dan una cocinita o una maquinita de helados, y eso hace que ya desde chicas entendamos que nuestro lugar está en el cuidado al otro o en el servicio. Y todo lo que choque con ese objetivo, que nos arraigaron desde tan chiquitas, no es aceptado. Y ahora les voy a compartir un dato que la primera vez que lo leí me dejó sin palabras. Y es que en algunos países usan ciertas apps para las tareas domésticas y para pagarles a los niños e incentivarlos. Y hay varios análisis sobre lo que se les paga dependiendo del género. Los niños no solo trabajan menos horas en tareas domésticas, sino que también se les da más dinero que a las niñas por hacer los quehaceres. Y voy a citar un análisis de 10.000 familias que usan Busy Kid, que es una aplicación de estas que comenté para tareas domésticas, que dice que los niños que usan la aplicación ganaron el doble que las niñas por hacer tareas domésticas. Es decir, un promedio de $13.80 a la semana frente a $6.70 para las niñas. O sea, el doble, ¿entienden? Y este análisis encima excluye Estados Unidos. La brecha de género en los quehaceres de los niños se observa en absolutamente todo el mundo. Encima, los niños son más propensos a que se les pague por hacerse cargo de su propia higiene personal, como lavarse los dientes o bañarse, mientras que a las niñas suele pagárseles por limpiar la casa, básicamente, con mayor frecuencia. Puedo seguir enumerando razones por las que no negociamos, pero creo que el punto se entendió. Y a lo que quería llegar es a la primera pregunta que me hicieron en este podcast, y es ¿qué perdemos al no negociar? Perdemos muchísimas cosas, no solo dinero, pero vamos a empezar por eso, porque creo que es bastante importante. Perdemos mucho dinero, pero no solo en el sueldo de hoy. Perdés un salario base más bajo que arrastrás durante años. Los aumentos porcentuales por inflación calculados sobre ese número menor. Bonos, equity, beneficios que nunca pediste porque no sabías que se podían negociar otras cosas que no eran solamente el dinero del sueldo. Capacidad de ahorro e inversión en tu vida y todo el interés compuesto que eso te traería. Si no escuchaste el episodio 7, te recomiendo que cuando termines de escuchar este, te escuches ese sin falta. Negociar 3.000 euros más hoy no son solo 3.000 euros, son décadas de diferencia acumulada. Y eso impacta directamente en la autonomía financiera y en lo precarizada que podés llegar a estar cuando seas más grande. Para que entendamos el impacto que tiene, vamos a poner algunos números. Si a vos te ofrecen, por ejemplo, tu primer trabajo y el salario es de 25.000 euros brutos al año, vos sentís que podrías pedir más, pero
pero no lo haces. Te da cosa, decís, bueno, ya está, acepto, total, no es nada, parece poco. Y encima, como es bruto, en general por mes tampoco es que te cambia mucho. Ahora imaginemos que podrías haber negociado un 10% más. Nada mega extraordinario ni nada difícil de lograr. Son solo 2.500 euros brutos más al año, o sea, 27.500. Bueno, ahora la parte que nadie te explica. Los aumentos anuales, los bonos, muchas veces incluso las contribuciones a tu jubilación, se calculan sobre tu salario base. Entonces, si tu base es más baja, todo lo que viene después también va a ser bajo. Si asumimos aumentos normales del 3% por año, que es algo mega normal en Europa, y asumimos que tenemos una carrera de 35 años, que es también súper conservador, porque hoy en día las carreras son de 42 años, esa diferencia inicial de 2.500 euros se convierte en aproximadamente en 150.000 euros menos acumulados a lo largo de tu vida laboral. 150.000 euros. Y estamos hablando de un escenario mega súper conservador. Los estudios para Europa calculan que esta diferencia puede ser fácilmente de 300.000 euros y en Estados Unidos llega al millón. Y esto es sin contar inversión. Si ese dinero extra lo hubieses invertido con un rendimiento moderado, la diferencia podría fácilmente duplicarse. Esa diferencia de tener un sueldo menor también te llevó a poder ahorrar menos, invertir menos, disfrutar menos de la vida. Y no solo eso, sino que cuando termines tu carrera vas a tener menos patrimonio, menos jubilación y por ende menos libertad. Entonces, ¿qué nos cuesta no negociar? Nos cuesta un montón de plata. Después otra cosa que también perdemos es posicionamiento. Cuando vos no negociás, envías un mensaje implícito a tus superiores de estoy bien con lo que sea que me den. Las empresas no leen, ay, qué humilde que es, qué buenos valores que tiene. Leen el margen. El margen para ser la que menos recibe. El margen ese se convierte en menos prioridad, menos exposición, menos liderazgo. Porque total no te vas a quejar. Negociar no es solo pedir más plata, es marcar un estándar de tu trabajo. Alguien que se valora a sí misma aumenta su percepción de valor y por ende su posicionamiento de manera constante. Te dejo un ejemplo. A mí me gusta, me encanta hacer trekking y también me encantan las cosas de calidad. Cuando compro algo averiguo mucho, no me gusta comprar algo, por ejemplo, no sé, en Decathlon y que se me rompa en un año o que sepa que voy a querer cambiarlo porque sé que no va a ser bueno. Entonces, si voy a comprarme una remera técnica, por ejemplo, y vienen dos vendedores y uno me dice, esta es increíble, protege rayos UV, es anti-olor y sale 15 euros. Y viene otro que me quiere vender otra remera diciendo lo mismo, pero sale 70 euros, yo voy a ir por la de 70 euros. No porque quiera gastar más, sino porque el posicionamiento de marca es mejor. Yo sé que alguien que me quiere vender algo a 15 euros no me puede estar vendiendo todas esas cualidades. Y si es cierto, está yendo a pérdida o no se valora. Con tu trabajo es igual. Si vos te posicionás como alguien que no negocia su valor, te percibís como alguien que va a entregar menos o que puede ser dejada de lado cuando aparece una oportunidad. Y por último, algo que pasa también cuando no negociamos es que entramos en un loop de frustración crónica. ¿No te pasó, por ejemplo, de estar enojada cada vez que vas a trabajar o de ponerte de mal humor cada vez que cobras? Bueno, eso no pasa cuando vos sabés que estás cobrando y tenés condiciones que son justas, te lo puedo asegurar. Esa frustración viene del resentimiento hacia la empresa, hacia los colegas que sí negocian y hacia una misma, y esto es lo más pesado. ¿Quiere decir todo esto que si negociás vas a ser más feliz? 100% sí, porque vas a poner límites más sanos en todas tus relaciones, ya sean personales o laborales. Vas a vivir con menos frustración, vas a vivir sabiendo que haces lo que está a tu alcance para tener más libertad financiera y tu negociación interna te va a permitir avanzar en absolutamente todo. No quiero que termines de escuchar este podcast sin llevarte herramientas para arrancar hoy mismo a mejorar tu situación. Ya te dije que lo principal para mejorar tus habilidades es practicar. Y para eso quiero presentarte un ejercicio que se llama el ejercicio de los 10 nos. Es un ejercicio que es clave y que yo sé que te va a dar pereza o que vas a pensar que embole esto, pero te juro que sirve. Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio de los 10 no? La idea es que vos busques negociar cosas pequeñas, pero que no estés segura de que te vayan a decir que sí o que no, y que vos realmente quieras, y logres encontrar 10 veces que te digan que no, o sea, 10 veces distintas, 10 situaciones distintas. Pero un no, no, o sea, no, esto no es posible. ¿Para qué sirve este ejercicio? Primero te vas a dar cuenta que es más difícil conseguir el no de lo que vos crees. Encima, como estás pidiendo cosas que realmente querrías, si te dicen que sí, es un win.
Y si te dicen que no, es un win porque anotaste un no más a tu lista de no. Spoiler alert, conseguir 10 no es muy difícil. Porque cuando empiezas a negociar te das cuenta, primero, que ganas práctica. Segundo, que puedes negociar cosas que son muy fáciles, porque no es que estás negociando que te den un aumento de 20.000 euros. Estás negociando cosas muy sencillas, pero que vos no te hubieras planteado negociar si no hubieses hecho este ejercicio. Entonces vas a empezar a ganar práctica y te juro que este ejercicio es muy revelador. Primero, que probablemente nunca llegues a los 10 no, porque te vas a aburrir cuando ya llevas 2, 3 meses y no lográs los no, y todo lo que estás tratando de negociar es un sí. Tengo clientas que han negociado que les dejen, por ejemplo, la laptop cuando terminaron un trabajo. Eso ya es bastante grande, o sea, ni siquiera es una negociación pequeña. Yo te aconsejo que arranques por cosas más simples, como por ejemplo el destino de una vacación. Si tu pareja quiere ir a un lugar mega caluroso y vos querés ir a un lugar mega frío, bueno, empezá a tratar de negociar esa situación, a ver si lográs el sí o si te dice que no. Probá, por ejemplo, cambiar el cronograma que tenés de limpieza con la persona que sea que vivas para que vos limpies menos o hacer otro tipo de actividades. Y cuando tengas esa lista de no, lo que va a pasar también es que vas a tener un archivo de las veces que negociaste y lo lograste o no lo lograste. Te aconsejo que también anotes los sí para que te quede ese archivo, ¿no? Y esto te va a ir dando confianza. Hoy vos no sabes si sos capaz de negociar. Esto te va a ir demostrando que sí podés hacerlo. Aparte de este ejercicio, algo a entender cuando queremos mejorar esta habilidad es que todas las negociaciones deberían tener varias etapas. En mis programas enseño 5 etapas en profundidad, pero como este es un episodio para principiantes, vamos a resumirlo en 3 etapas, que son las mínimas que deberíamos tener y entender para tener más chances de éxito. Si alguien te dice a vos la palabra negociación, seguro pensás en la charla en sí, en ese intercambio verbal. Bueno, esa es una de las etapas de negociación, pero no es ni la más importante ni es donde se gana la negociación, ni tampoco es lo único que sucede. La negociación se arranca y se gana en la planificación estratégica y en la práctica. Vos no podés ir a pedir una mejora de algo sin haber hecho los siguientes pasos que te voy a enumerar. El primero es la investigación. Vos tenés que entender qué vas a pedir primero y si lo que vas a pedir es realista, descabellado o siquiera si tiene sentido que lo pidas. Cuando la negociación es salarial, lo que investigamos acá son marcos salariales para nuestro rol en nuestro país, por ejemplo. Después, lo segundo que tenemos que hacer es entender cuáles son nuestros no negociables. Por ejemplo, para mí, cuando yo estoy negociando un trabajo nuevo con una nueva empresa, mi no negociable es que el trabajo sea remoto. Si quieren, podemos ajustar otras condiciones, pero esa no. Para mí, eso es un no negociable. Yo no te voy a ir a una oficina, eso no lo movemos. Eso hace que cuando empiece el intercambio, la charla en sí, nosotras sepamos en dónde podemos flexibilizar y en dónde no. Lo tercero es entender nuestros planes alternativos. Esto en negociación se llama BATNA, que es Best Alternative to a Negotiated Agreement. Y esto es básicamente qué otra opción tengo si me dicen que no. Es mi plan B. Esto no es algo que yo le comunico a la otra persona, es algo mío, interno, para saber qué tanto puedo empujar. En el caso de una búsqueda laboral, el plan B puede ser otra oferta o incluso puede ser algo que yo me prometo a mí. Por ejemplo, si voy a negociar condiciones en mi trabajo actual porque estoy súper mal paga, mi mejor plan B puede ser que si no consigo lo que quiero, en 3 meses yo estoy cambiando de trabajo. Y lo que es fundamental en esta etapa primera de planificación es pensar argumentos u objeciones que me pueden plantear en la charla. Las más obvias o las más evidentes. Porque así vas a poder pensar en frío y practicar los contraargumentos antes de llegar a esa charla, en donde todo es mucho más difícil y vas a tener que improvisar, si no. Y acá hay algo que es bastante clave que mencioné recién y es la práctica. La primera etapa es de planificación estratégica y de práctica. Porque si vos no practicás, vas a llegar ahí con el mensaje sin digerir. Y tal vez termines aceptando cosas que no querrías estar aceptando porque sentís la presión de la charla en vivo. Una vez que hiciste una buena etapa 1, la siguiente es la charla en sí. Esta es la que yo te decía que todas creemos que es el 100% de la negociación. Acá hay muchísimos tips y herramientas para afrontarla, pero creo que hay 2 errores que son importantes mencionar y que repetimos muchísimo. Te van a servir para mejorar esta etapa. El primer error es ver al otro como nuestro enemigo. Hay que entender que la otra persona no lo es. La negociación debería terminar con la relación intacta. Vos, para lograr lo que querés,
no vas a atacar o a tratar agresivamente a la otra persona. Lo que vas a hacer es crear un compromiso, crear un problema que hay que resolver en conjunto para que ambas partes salgan ganando. Y sé que esto puede sonar imposible, pero realmente no lo es, y hay muchísima más teoría sobre esto que estoy mencionando, que normalmente doy en programas más extensos, pero creo que por ahora el punto sirve. Después, el segundo error es que no sabemos callarnos, sobre todo las mujeres. Nos incomoda el silencio. Es como que siempre queremos justificar, pedir perdón, meter un bocadito más. En una negociación vos tenés que ser asertiva. Pedir lo que sea que estés pidiendo. Dar tus argumentos y callarte la boca. Porque lo más probable es que si seguís hablando te vas a justificar, te vas a hacer chiquita y vas a bajar el número que ya diste. Esto, créeme, que nos pasa muchísimo más a nosotras que a los hombres. Y así pasamos a la tercera etapa, que es fundamental, y es la etapa de cierre. Una negociación puede terminar con un sí a todo lo que pedimos, con un no o con un mix. Y tenemos que estar listas para cerrar cualquiera sea el caso. Si es un sí, lo que tenemos que hacer es dejar bien claro todo lo que acordamos por escrito al terminar la reunión. Si vos no dejás asentado lo que acordaste, pueden pasar muchísimas cosas. Que se olviden, que la persona renuncie, que la cambien de rol, que te quieran cagar a propósito. Pero ¿qué pasa si es un no rotundo? Muchas de las negociaciones que vos enfrentes van a ser un no. Porque esa es la idea. Vos vas a ir ganando práctica, vas a tener muchísimas negociaciones que van a ser menores. La idea es practicar para que cuando tu negociación sea realmente importante, tengas muchas más posibilidades de éxito. Ya que lo que tenés que hacer cuando recibís un no es irte con una promesa y dejar esa promesa bien documentada. ¿Por qué hacemos esto? Hay varios motivos, sobre todo psicológicos, y uno dice que es mucho más improbable que nos digan que no 2 veces seguidas, porque a la persona del otro lado le incomoda tener que decirte que no. El otro motivo es para poder pedir los pasos claros de lo que tendría que pasar para convertir ese no de hoy en un sí en el futuro. Si nosotras no intentamos entender cuándo y cómo podemos llevar ese no a un sí, entonces vamos a estar muy perdidas. No vamos a saber cómo podemos en 3 o 6 meses tener una charla que sí tenga un resultado positivo. Si vos intentás buscar este compromiso futuro, vas a tener un camino más claro. Imagínate que hoy te dicen que no puedes acceder a ese aumento del 8% que pediste y que argumentaste. Bueno, acá puedes preguntar, ¿cómo podemos hacer para que esto sí suceda de acá a 3 meses? Lo más probable es que la otra persona intente darte una respuesta. Más que nada porque hay incomodidad en el ahora y porque quiere mandar el problema al futuro y sacárselo de encima hoy. Una vez que vos tenés esa promesa a X meses, cuando termina la reunión, escribís un mail y lo dejas por escrito. Y en esta etapa, algo que sirve muchísimo es completar este archivo de negociaciones que ya te mencioné varias veces, cuando te mencioné lo del ejercicio de los 10 no, por ejemplo. Y esto no tiene que ser un documento mega fancy ni nada por el estilo. Puede ser una página de Notion, un Google Docs, un Excel, en el que vos haces un registro luego de las negociaciones. Y esto no solo te sirve para entender qué cosas puedes mejorar, sino qué emociones tuviste en cada tipo de negociación, porque las negociaciones son todas diferentes, y en el futuro te va a servir también como prueba de que sí sos capaz de negociar. Ahora sí, vamos llegando al cierre de este episodio, que fue una masterclass llena de información para que puedas empezar realmente hoy mismo a pedir las condiciones que te van a llevar a tener una vida laboral más llena y con más límites, y también una vida personal con más límites. Si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, te espero en mi Instagram, en la descripción tenés el link, y también en el newsletter. Y cuando abran las inscripciones para los programas intensivos, te vas a enterar obviamente por esos medios y ojalá te vea ahí. Te quiero mucho. Abracito.